pero bueno, ahí vamos en el intento. Bueno, cuéntenme ustedes entonces, ¿cómo van con el módulo? ¿Han podido leerlo? ¿Ya han desarrollado el trabajo práctico? ¿Ya está enviado? ¿Cómo van con eso? No, yo lo comencé recién ayer, profe. Ajá, Y en el punto 1, por ejemplo, donde hay que realizar un cuadro comparativo, sí. eh, entre las siguientes enfermedades, hay dos que no salen en el módulo, en la explicación del módulo. Ujú. Las busqué en Google porque no sabía qué poner. Y después hay que poner ejemplos de cada enfermedad, ¿no? Sí, también. Bueno, ya les muestro entonces un ejemplo de cuadrito para que lo podamos ver. Y bueno, lo podés ir comparando con el que estás haciendo vos. Ajá. Y si hay algo que nos está faltando, me lo decís y viceversa. ¿Vale? Bueno. Perfecto. Sí, algunas enfermedades faltaban y ustedes podían buscar más información. ¿Sí? Pero bueno, vamos comentando cada una de esas enfermedades, les voy explicando y vamos mencionando algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, esperen, ¿cómo tenía que hacer para...? No, acá. Ay, chico, acabo de hacer esto y me olvidé. Para compartir. Sí, acá estoy, acá estoy. Ya estoy. Sí, la tercera vez que lo hago en la siesta, no entiendo cómo puedo olvidar. Bueno, tenemos entonces el trabajo práctico número 1, ¿sí? Que está formado por 5 consignas. Ay, no se olviden, por favor, que el trabajo se presenta hasta el último día del mes, ¿sí? Si tienen algún inconveniente, me avisan y puedo esperarlos. ¿Tienen materias promocionales este año? Creo que Ética, solamente ética. ética, Ética. profe. No. Bueno, dedíquense con todas sus ganas a ética en la presentación del trabajo para cumplir con las No, fechas, ¿sí? no tenemos, profe, No tenemos profesor. Ah, bueno, no sé, dedíquense a patología entonces. Pero bueno, no, les decía esto porque, bueno, mi consejo siempre es, o mi recomendación, más que consejo, es que se dediquen en cuestión de tiempos, primero a las promocionales para poder presentar en fecha, y después, bueno, las otras podemos ir haciendo como un pequeño, pequeñas excepciones, ¿sí? Pero bueno, entonces van a tener un poquito más de tiempo para las demás, ¿sí? Bien, arrancamos con el cuadrito que comentaba ahí Giselle. Realiza un cuadro comparativo entre las siguientes enfermedades e incluye características y ejemplos. Bueno, en este trabajo práctico y en algunos otros también, nosotros necesitamos para poder entender algunas enfermedades o las enfermedades específicas que afectan el globo ocular, en este caso, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos relacionados a las patologías en general, ¿sí? Por eso nosotros en este caso vamos a ver los tipos de enfermedades, que en realidad es una de las clasificaciones que podemos hacer porque hay muchos criterios para clasificar las enfermedades, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Como la vez pasada también les comentaba, desde qué perspectiva nosotros hablamos de salud o la evolución que tuvo el concepto, por ejemplo. Hemos hablado también de las acciones de salud, ¿sí? Bueno, son conceptos, o el concepto de Noxas, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante también, son conceptos, como les decía, importantes para poder entender las diferentes enfermedades que afectan a nuestro globo ocular, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de salud, de acciones de salud, perdón, vamos a hablar de prevención,
prevención primaria, prevención secundaria y demás, ya vamos a entrar en ese tema, pero necesitamos saber el concepto de prevención, porque esas son conceptos o contenidos fundamentales que nosotros trabajamos en relación a las enfermedades, ¿sí? Nosotros al trabajar cada una de las patologías que afectan al globo ocular, no sé, por darles un ejemplo, blefaritis, conjuntivitis y demás, nosotros vamos a trabajar ciertos contenidos sobre esas enfermedades. Esos contenidos van a ser los síntomas que presentan, ¿sí? Los síntomas que se pueden desarrollar al tener esa enfermedad, qué tipo de noxa lo genera, es decir, qué tipo de agente patógeno provoca el desarrollo de esa enfermedad, si es una noxa biológica, si es un virus, si es una bacteria, si, qué sé yo, un parásito, etcétera. Si es una noxa química, si, es decir, si es alguna sustancia química que provocó esa enfermedad, o si es una noxa física que podría ser esperen que voy a admitir, que podría ser patologías que provocan los rayos UV, ¿sí? Es decir, distintos agentes, los distintos agentes patógenos, los traumatismos también, muy bien, que entran dentro de las noxas físicas. Eso es importante conocer de cada una de las enfermedades. Entonces, hasta acá vamos con los síntomas, eh, los agentes patógenos, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles tratamientos para las enfermedades? ¿Está? Y ahí vamos a ver también un poco de la... Ay, no me sale la palabra. Bueno, la resistencia antibiótica que muchas veces se da cuando consumimos antibióticos sin un control médico, por ejemplo, cómo las bacterias muchas veces se van adaptando a los antibióticos y después nos resulta mucho más difícil tratarlas, ¿sí? Y tenemos que ir consumiendo por ahí, bueno, antibióticos más fuertes. Bueno, todas esas características, o sea, todos esos conocimientos, mejor dicho, nos sirven a nosotros para entender las características generales de las enfermedades, ¿sí? Y algo muy importante cuando trabajamos con enfermedades es saber cómo prevenirlas, ¿sí? Que en realidad es una de las cosas más importantes. Nosotros, al poder ver estas enfermedades, bueno, ustedes específicamente no se dedican al tratamiento, ¿sí? De estas enfermedades, pero sí es muy importante conocer cómo prevenirlas, ¿sí? Em, Como les decía, cuando nosotros estudiamos enfermedades, esa es una de las características principales, ¿está? Para su profesión, para el día de mañana, obviamente, saber qué tipo de contagio se puede dar en cada una de las enfermedades, si es una enfermedad si se puede contagiar o no, o quizás es otro tipo de enfermedad y no existe un riesgo en el contagio, porque ustedes también tienen que saberlo a eso, ¿sí? Para prevenirse ustedes mismos y también que no se dé una contaminación en su material de trabajo, por ejemplo. Eh, ¿Se entiende hasta acá la idea? Sí, Perfecto. Bueno, Sí, entonces, profe. de cada... Bien. Entonces, nosotros en esta materia empezamos a revisar todas esas estructuras que ya vimos en anatomía, en histología y demás, pero nos centramos en las patologías que pueden afectar esas estructuras, ¿sí? Y de cada enfermedad, ya sea blefaritis, orzuelo, triquiasis, como le decía, conjuntivitis y demás, vamos a tener en cuenta esto que les decía hace un momento. Tipo de noxa que lo genera, síntomas, tratamiento posibles, y sobre todo la prevención. Eso es muy importante, ¿sí? Les decía hace un rato que no me olvidé la idea que iba a decir, que les sirve obviamente para su profesión, pero también nosotros eh, como ciudadanos necesitamos esa información, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de la promoción de la salud, que es una de las acciones de salud?
¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. conocer todo eso, conocer las medidas preventivas para una enfermedad es fundamental justamente para poder evitarla. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, en todo el desarrollo de esas características vamos a ir incluyendo algunas cositas, como les decía, los tipos de noxas que pueden haber, la resistencia que pueden generar los antibióticos, las enfermedades bacterianas, etcétera, ¿sí? Y en el medio, obviamente, que el desarrollo de algunas enfermedades, ¿sí? Estos serían los criterios para realizar el cuadro comparativo, síntomas, noxas, noxas ahí va con X, ya les escribo bien, tratamientos posibles y prevención. Ah, ahí está, bien. Serían los criterios para realizar el cuadro comparativo. Bueno, lo pueden tener en cuenta, pero yo en realidad hablaba en general de cada una de las enfermedades que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta materia, ¿sí? Acá no va a ser necesario porque ya sería profundizar mucho y dentro de cada uno de estos, porque, a ver, yo les puse acá los tipos de enfermedades, pero esta es una clasificación que nosotros hacemos de las enfermedades. Una, porque hay muchas. Pero dentro de las enfermedades congénitas, por ejemplo, tenemos un montón de enfermedades. ¿Sí? Dentro de las enfermedades inflamatorias tenemos pero una lista larga de enfermedades que podemos mencionar, dentro de las infecciosas también, dentro de las tumorales igual, y así. Este es como son grandes grupos donde están incluidas distintas enfermedades, ¿sí? Entonces, es muy difícil determinar el tipo de noxa que desencadenan estos grandes grupos, podríamos decir. Está, por ejemplo, dentro de las infecciosas podemos mencionar conjuntivitis, blefaritis, orzuelo y demás, entonces en cada uno vamos a tener una noxa diferente, ¿sí? En el cuadro comparativo, lo que podemos agregar son las características generales y los ejemplos. Podemos poner, por ejemplo, en las congénitas si son transmisibles o no son transmisibles, ¿sí? Características muy generales y los ejemplos. Ahora les muestro un cuadrito para que vayan viendo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá. ¿Pueden ver? ¿Se ve bien, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ah, y otra cosita. Cuando yo les pido ejemplos, en este caso, no necesariamente, bien, tienen que ser solo enfermedades que afectan el ojo, ¿no? Pueden poner otras enfermedades en este caso porque es como una clasificación general para poder distinguir cada uno de los tipos de enfermedades. Después vamos a ir clasificando, cuando veamos cada una de las enfermedades, ahí podemos ir incluyendo esta clasificación. Podemos decir, por ejemplo, si es una enfermedad congénita, si es una enfermedad hereditaria o una condición hereditaria, ¿sí? Bien. Bueno, entonces arrancamos con las enfermedades congénitas. Eh, ahí estamos. Bueno, las enfermedades congénitas son las enfermedades que se manifiestan, ¿sí? Desde el nacimiento. ¿Está? Y pueden ser producidas por trastornos que ocurran durante el desarrollo embrionario o durante el parto también. No es lo mismo que las enfermedades hereditarias, o sea que las congénitas son las que se generan en el proceso de gestación, ¿sí? O en el parto, ¿está? Pero no necesariamente son enfermedades hereditarias, ¿sí? Que es otra clase, otro tipo de enfermedades que no sé si lo he podido incluir acá, pero por ejemplo una condición hereditaria sería el daltonismo, ¿sí? Ya hay una predisposición genética
para el desarrollo de esa condición o de una enfermedad en el caso de... ¿Se entiende la diferencia? Es decir, Sí, profe. que las hereditarias, nuestro material genético, ¿sí? En nuestro genotipo ya aparece esa condición o esa enfermedad. En cambio, en las congénitas es algo que se va desarrollando en el proceso de gestación, ¿sí? Desde que se da la fecundación, bueno, y todo ese proceso, hasta el momento del parto, del nacimiento. ¿Se entienden? Nosotros Sí. podemos mencionar acá, bueno, labio leporino, puede ser, que es una deformación que se produce en el labio, el paladar también hendido, ¿está? Ujú. Bien. Enfermedades inflamatorias. No sé si más adelante, tumorales, traumáticas, degenerativas. Bueno, el proceso inflamatorio, ¿sí? Es una respuesta, podríamos decir, que da el sistema inmunológico ante la presencia de un cuerpo extraño, o sea, un agente patógeno, una partícula, puede ser un ser vivo como, no sé, una bacteria, un virus. Es una reacción que produce nuestro cuerpo, ¿sí? Es como un proceso de defensa, ¿está? Más adelante también vemos el desarrollo del sistema inmunológico, cómo nuestro cuerpo nos va defendiendo, ¿sí? Ante la posible entrada de un microorganismo, por ejemplo, ante mismas células que empiezan a actuar de manera eh, anormal en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces se produce ese proceso inflamatorio, ¿está? Cuando se trata de una inflamación que está muy ligada a las enfermedades infecciosas, siempre, por lo general, la enfermedad termina con itis, ¿sí? Por eso tenemos conjuntivitis. Recuerden que, ¿se acuerdan cuando vimos conjuntivitis en el primer año en anatomía? Algunas características como generales. Bueno, lo que hace el agente patógeno, que puede ser, por ejemplo, un virus o una bacteria, ingresa y produce la inflamación de la conjuntiva. ¿Está? Entonces tenemos conjuntivitis, puede ser peritonitis cuando se inflama el apéndice, por ejemplo. Todos terminan en itis. Eso nos indica sinusitis, por ejemplo, amigdalitis, cuando se infeccionan las amígdalas. Bueno, entonces, este proceso es, como les decía, una respuesta de nuestro cuerpo ante la aparición de un agente extraño, que obviamente el sistema inmunológico está para eso, está constantemente en alerta para poder detectar esos microorganismos o algunas células que también de nuestro propio cuerpo se puede empezar a alocar y empieza a funcionar mal. ¿Se entienden? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y en cada una de las enfermedades, más o menos, yo les voy diciendo si son transmisibles o no, porque esa también es la otra gran clasificación que podemos hacer, según si son, si esas enfermedades, digamos, se pueden contagiar o no, si son de contagio o no. En el caso de las enfermedades congénitas, no son enfermedades de contagio o transmisibles. Las enfermedades inflamatorias e infecciosas están muy relacionadas. ¿Está? Eh, Hay algunos procesos inflamatorios que se dan, como les decía, por alguna por el mal funcionamiento de algún tejido o algún órgano, se produce ese proceso inflamatorio sin necesidad de que exista una infección. Pero bueno, pueden ir de la mano, digamos, va una al ladito de la otra. Las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, estas sí están en el grupo de las transmisibles. Es más, son enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas. Y estas tienen la particularidad
de ser enfermedades generadas por noxas biológicas, ¿sí? Llámese noxa biológica a las bacterias, a los virus, a los parásitos, a los hongos, a los protozoos, por ejemplo. ¿Está? Y como os decía, les menciono acá, pueden ser de contagio directo o de contagio indirecto. ¿Está? Contagio directo, así como muy brevemente para que se entienda, el contagio directo se da de persona a persona, de una persona que que presenta la enfermedad a otra persona sana. ¿A través de qué? Puede ser a través de la saliva, a través de microgotitas de saliva, a través de distintos fluidos corporales, como pueden ser los fluidos genitales. Es decir, que se da por el contacto directo de persona a persona. Y después tenemos otro tipo de contagio dentro de las enfermedades infecciosas, que es el tipo de contagio indirecto. ¿Cómo se da el contagio indirecto? En este caso nosotros vamos a tener dos posibilidades. Que el contagio se dé a través de un vector, ¿sí? Que al vector se le llama vector al ser vivo, que puede ser un insecto, por ejemplo, que transmite la enfermedad. Va por todos lados ahí transmitiendo la enfermedad, como podríamos poner como ejemplo al dengue. El dengue es un virus que se transmite de forma indirecta. ¿Por qué? Porque hay un insecto, que es el mosquito, que va de un lado a otro pasando el virus. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y por otro lado, tenemos el caso de un vehículo. Un vehículo es un objeto inanimado que interviene en ese proceso de contagio. Uy, chicos, se largó con todo. Bueno. ¿Está? O sea, es un intermediario en ese proceso de contagio. Por ejemplo, si nos vamos al globo ocular, si tenemos, no sé, si tenemos conjuntivitis y compartimos los maquillajes con una persona que no tiene conjuntivitis, la podemos contagiar. O sea, que esa persona se contagia por medio de un vehículo. ¿Se entiende? Son objetos inanimados que nosotros vamos por ahí por la vida tocando, utilizando, y nos podemos contagiar de algunas enfermedades. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta, es necesario tener todo este conocimiento porque obviamente una de las cosas fundamentales que queremos hacer es prevenir. ¿Está? Sí. Eso es lo principal. Hay enfermedades que comparten, enfermedades infecciosas o infectocontagiosas que tienen los dos tipos de contagio, tanto directo como indirecto. ¿Me podrían mencionar algún ejemplo? ¿Qué enfermedad, habiendo explicado esta parte de los tipos de contagio, qué enfermedad creen ustedes que tienen contagio directo e indirecto? Puede Por ser COVID, profe. ejemplo, A ver, Darío. si de contacto directo puede ser el VIH. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, bien, tiene los dos tipos de contagio, ¿sí? Por eso es muy importante saber cuáles son las medidas preventivas. Vamos a poder, este virus puede pasar de forma directa de una persona a otra, ¿sí? Y no por cualquier contacto, eso también es importante saber, porque, o sea, no es porque sea de contagio directo, o sea, que sea de persona a persona, quiere decir que yo voy a charlar con una persona que tiene VIH y me voy a contagiar, o no puedo tomar mate, o no la puedo besar, porque la saliva tiene una carga viral muy, muy baja que no permite el contagio. Pero sí, en contacto con los fluidos genitales se podría dar. ¿Se entiende? Y por Sí. otro lado, si compartimos que es una jeringa, o sea, que tuvo en contacto con la sangre, en ese caso también. Claro, directo. Muy bien, ay, ¿qué hice? Ah, lo puse en... Muy bien, Darío. Y acá Silvia me dice la gripe, ¿sí?
la influenza puede ser de contagio directo, y el COVID de los dos, es lo que se sabe hasta ahora. Por eso nosotros usamos el barbijo, para evitar que esas microgotitas de saliva lleven y traigan los virus. Pero también por algo utilizamos el alcohol y demás, porque si nosotros tocamos un objeto que está contaminado y después lo llevamos a nuestra boca o a nuestra nariz, el virus puede pasar. ¿Está? Y bueno, acá tenemos varios ejemplos: neumonía, hepatitis A, bueno, los 3 tipos de hepatitis en realidad: hepatitis A, B y C, VIH, HPV también, tuberculosis. Bueno, las ITS, todas son, bueno, justamente por eso se llaman ITS, infecciones de transmisión sexual, están dentro de las enfermedades transmisibles o infectocontagiosas. Y tienen los 2 tipos de contagio por lo general, directo e indirecto. Cuando hablamos de sífilis, gonorrea, HPV, VIH, herpes genital, bueno, o el herpes simple también, ¿no? Que es bastante común, el herpes genera esas llagas en el labio, por ejemplo. Por eso volvemos ahí también a no compartir, porque por ahí es como algo muy común, ¿no? Compartir el maquillaje. Lo menciono porque, por lo menos, quizá en otras generaciones no, pero en mi generación sí, de compartir el maquillaje, y bueno, es algo con lo que hay que tener cuidado, ¿sí? No compartir el labial, bueno, y demás cosas. ¿Me escuchan bien? Porque yo ya no me estoy escuchando con la lluvia. Acabo de cerrar la ventana, Sí, pero sí. me está costando la... Sí, sí se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿se entiende hasta acá entonces? Sí. Perfecto. Después vamos a las tumorales, ¿sí? Estas ya no entran dentro del grupo de las transmisibles. Estas son enfermedades no transmisibles, ¿sí? Bueno, básicamente las enfermedades tumorales, el tejido se puede llegar a descontrolar un poco en cuanto al crecimiento de las células. ¿Se acuerdan que, bueno, los tejidos están formados por células? Las células de nuestro cuerpo están en constante división, ¿sí? Porque, bueno, sobre todo en el proceso de crecimiento y desarrollo, pero también después, cuando ya se termina de dar ese crecimiento y desarrollo, las células siguen reproduciéndose. El otro día leía que nuestra piel, por ejemplo, se regenera, si no recuerdo mal, cada 28 días. Es decir, que las células de nuestra piel se van regenerando constantemente, y bueno, van como eliminándose las capitas que ya no sirven, ¿sí? Pero bueno, ese crecimiento tiene que ser un crecimiento controlado. ¿Y quién controla eso? Nuestro ADN, nuestro material genético va a controlar el proceso de división celular. Pero ¿qué pasa? Por algunos factores, que puede ser una predisposición genética, puede ser características del medio, puede intervenir alguna noxa física, ¿por qué no? Los rayos ultravioletas, por ejemplo. Bueno, estas noxas físicas, como les mencionaba en este ejemplo, pueden generar modificaciones a nivel genético, ¿sí? O sea, en nuestro material genético, lo que provoca muchas veces un proceso de división descontrolada de las células, ¿sí? Entonces empieza a crecer así de manera descontrolada, y se da una acumulación de ese tejido y forman, por ejemplo, lo que son los tumores, ¿sí? Se le llama tumor a una masa de tejido, ¿sí?, que creció de manera, como les decía, descontrolada. Obviamente que hay tejidos que son, hay tumores que son benignos y otros que no lo son. Para eso obviamente que se hacen estudios, diferentes estudios,
para analizar el tipo de célula que están formando esos tumores. ¿Sí? Pero bueno, acá, por ejemplo, en este tipo de enfermedades realmente hay muchos factores que influyen. Factores individuales, o sea, me refiero a esta predisposición genética que podemos llegar a tener, porque todas las características de nuestro cuerpo sabemos que la heredamos tanto de la célula de la gameta femenina como de la gameta masculina, y ahí puede haber un, qué sé yo, un alelo recesivo que puede manifestarse, pero también las características del medio, bueno, sustancias químicas que pueden ser cancerígenas, es decir, que van modificando, mutando lo que son nuestras células, entonces por eso ahí se genera ese descontrol en el crecimiento, porque tengan en cuenta que para la división celular se tiene que dar la replicación del ADN, ¿sí? Cada vez que se genera una célula nueva, se tiene que duplicar el ADN, y muchas veces en esa duplicación del ADN se transcribe mal la información y se dan esas pequeñas mutaciones, ¿sí? Las mutaciones son relativamente normales a nivel celular, pero bueno, hay algunas que pueden llegar a generar algunas alteraciones en la síntesis de proteína, como les decía, en la replicación del ADN, todos esos procesos que se llevan a cabo antes de la división celular. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, pasamos a las tóxicas. Bueno, acá nosotros vamos a bueno, Romina, después anótame el apellido porfis, para que la tenga en cuenta. Pero bueno, ya saben igualmente, chicos, que si por cuestiones laborales no pueden participar en la clase, bueno, nosotros lo consideramos, lo tenemos en cuenta, porque sabemos que por ahí es difícil acomodarse a todos los horarios de las clases, ¿sí? Más si están trabajando, se complica. Por eso estoy grabando, ¿sí? Para pasarles después. Bueno. Seguimos. Ah, Romina Militz, ok. Julieta, bueno. Bueno, ya lo anoto para tener en cuenta. Ok. Bien, bueno, en las enfermedades entonces, estas enfermedades, ¿sí? Van a ser producidas por el contacto con algunas sustancias tóxicas, sustancias químicas me refiero, que generen alguna alteración en nuestro cuerpo. Acá pueden ser enfermedades respiratorias, por ejemplo, no sé, podríamos mencionar una sustancia que es nociva para nuestro cuerpo, que es el monóxido de carbono, ¿sí? Que nos puede generar asfixia y, bueno, puede terminar en la muerte. Es realmente muy, muy peligroso para nuestro cuerpo, porque lo que hace el monóxido de carbono es ocupar en la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno por todas nuestras células, es como que la agarra la hemoglobina y no la suelta, ¿sí? Entonces evita que el oxígeno se pueda transportar, ¿sí? Al resto de las células. Entonces es una sustancia bastante tóxica. Después, bueno, podemos mencionar algunos ejemplos de estas enfermedades, como las alergias, dermatitis, etc. ¿Están? Sí, profe. Bueno, cuando nos centremos en las enfermedades que pueden afectar a la conjuntiva, vamos a retomar estas porque hay muchas que pueden, muy bien, que pueden afectar a la conjuntiva, ¿sí? Después tenemos las enfermedades traumáticas.
a estas enfermedades la van a generar noxas físicas, ¿sí? Es decir, traumas, golpes, por ejemplo, traumatismos, como por ejemplo pueden ser los hematomas, las fracturas, las heridas, ¿sí? Y por último tenemos las enfermedades degenerativas. Todas estas últimas que estoy mencionando son enfermedades no transmisibles, ¿sí? Entrarían en ese grupo de las no transmisibles, o sea que no son enfermedades de contagio, ¿está? Bueno, las degenerativas, acá pueden... esperen... ya estoy. Bueno, se dan algunos cambios, ¿sí? También, como mencionaba en el caso de las tumorales, empiezan a haber algunos cambios, ¿sí? Degenerativos en la célula. ¿Está? Entonces, provoca estas alteraciones que se dan a nivel celular, pueden generar estos cambios en las formas de los tejidos y de las estructuras. ¿Está? Pueden ser Parkinson, Alzheimer, etc. Pueden afectar distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, más o menos estamos con el cuadro. Sí. Profe está trabajando también, por eso no puede participar en la clase. Bueno, ya lo anotó. Muy bien. Bueno, estamos Sí, con el profe. cuadro. Perfecto. Muy bien.